esos años antes de los 2000 cuando a todos nos parecía que el año 2000 traería consigo autos voladores o cosas muy novedosas y todo sonaba futurista y hasta las cosas de los infomerciales se llamaban así. Desaparece todo ese polvo con la turboaspiradora 2000. ¿O estás cansado de toda esa pinche grasa? Pues elimínala con Electropower 2000. Y ya uno que otro güey se vio mucho más osado por utilizar la palabra 3000, pero esos güeyes todavía tienen chance porque en realidad restan 980 años antes de que se les pueda criticar. La cosa es que llegó el 2000 y todos sabemos qué ha pasado 20 años después, ¿no? Sí tenemos tecnología y sí, efectivamente, sí parece una novela de ciencia ficción, pero todavía hay que explicarle a cierta gente que la Tierra no es plana, que las vacunas funcionan, que los productos de limpieza no se comen. Y eso, entre otras desgracias cotidianas como la manipulación mediática, desmadres políticos o enfermedades culeras, pues nos traen una dosis de apocalipsis. Y alguien, que puede ser desde un güey super mamador que se cree muy culto hasta alguien que realmente sea chido y culto, podría decir, oigan, esto luce orwelliano. ¿Por qué orwelliano? Pues por 1984. Y de eso vamos a platicar. Sean ustedes bienvenidos al primer episodio de The Braille. Mi nombre es Caro Escobar y el día de hoy vamos a hablar de una de las novelas que más combinan con este 2020 y con su perra manera de demostrarnos que el mundo básicamente se está yendo al queque. El tema de hoy es 1984 y su detrás de... «1984» es una novela que fue escrita por George Orwell entre los años 1947 y 1948. Si invierte en ese 48 se convierte en un 84 y ¡boom! Ahí está lo que algunos creen que es la razón del título de la novela. Chicos, ¿listos? Junto con Un mundo feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, forman una tríada de literatura distópica perfecta. Y ya escucharon la clave, distópica. Así que vamos por partes. Por un lado, una utopía, tal como entendemos hoy en día este concepto, es un ideal, proyecto, sistema de gobierno perfecto, justo y armonioso donde nada puede salir mal. Por allá del año 1516, Tomás Moro publicó su obra, perdonen mi latín, Libellus Verairus, nec minus salutaris quam festivus de optimo republica statu de nova insula utopi, más fácilmente conocida como Utopía, y justamente describe este lugar ficticio como una comunidad fuera de tiempo, bastante bien organizada y pacífica. Así que al leer la Utopía mediante un ejercicio de contraste se podía observar la decadencia de la sociedad. O sea, fíjense, ya desde el siglo XVI sí se hablaba que la cosa estaba mal, pero bueno. Ahora bien, una distopía no nos muestra un ideal, es justamente lo contrario. Por lo que una novela de ficción distópica como lo es 1984 nos presenta una sociedad podrida, indeseable, desastrosa, es decir, el mundo vuelto popó. El punto aquí es que al leer la novela pareciera que en realidad nos estuvieran poniendo un espejo de frente. Y es curioso, ¿no? Que jamás en nuestra historia hayamos estado siquiera cerca de cualquier utopía que alguien haya podido imaginar jamás, y por el contrario pareciera que cada vez estamos más cerca de convertirnos en una distopía. O igual y ya vivimos en una, pero pues no nos hemos dado la tarea de aceptarlo. La verdad es que no quisiera spoilear demasiado y arruinarles una de las lecturas que más ha conmocionado a las personas desde que el texto llegó a las librerías. A veces, esta novela es recomendada a los jóvenes estudiantes en la escuela secundaria o, como en mi caso, en la escuela preparatoria. Bien ahí, educación pública. Si no fue su caso y no topan el libro, acá un breve panorama. En esta historia, el mundo estaba dividido en 3 bloques político-geográficos: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental, que se encontraban en constante guerra y disputa por algunas regiones del mundo que no habían sido completamente conquistadas. En este mundo, Londres forma parte de Oceanía,
y es la ciudad en la que vive el personaje principal llamado Winston Smith. La sociedad estaba compuesta por los miembros externos del partido único y dueño del poder, los miembros del consejo interior de ese partido y la prole. El líder que daba rostro al partido era el Gran Hermano, no el hermano, el Gran Hermano. Y sé lo que están pensando, esto lo hemos oído y visto antes, esto es el Big Brother. No, el reality show en realidad no tiene que ver tanto con el libro. Ni no sé a quién se le ocurrió la idea del reality show, pero miren, que lo perdone otra persona porque nosotros no lo vamos a hacer, ¿ok? La ciudad de Winston estaba plagada de propaganda y anuncios con la cara, pues del Gran Hermano, que era un hombre de bigote, de mediana edad, con mirada firme y perseguidora, y acompañado de esa imagen venía una leyenda que decía: el Gran Hermano te observa. El ambiente en las calles era de post-revolución, una revolución que había ocurrido algún tiempo atrás, y cuyo fruto había traído un orden y control posible gracias al funcionamiento de los ministerios de la paz, la verdad, el amor y la abundancia. Sus nombres suenan super hippies, pero en realidad llevaban el control de la guerra o amenazas de guerra constantes, la manipulación de la información, la tortura y desaparición de aquellos que estaban en contra del régimen y el mantenimiento de un estado de pobreza. Por si lo anterior fuera poco, la gente vivía en constante vigilancia, ya que en las casas de los miembros del partido había una telepantalla estratégicamente ubicada dentro del departamento que funcionaba todo el tiempo para poder capturar las imágenes y los sonidos de todo lo que la gente hacía y decía, además de transmitir las órdenes del partido y las noticias, pues para que no se te olvidara que estabas bajo el yugo del partido. El temor más grande en los días de Winston Smith era ser descubierto y capturado por lo que conocían como la policía del pensamiento, porque llegaban a ese grado. En las páginas de esta novela vamos a poder leer cómo el personaje principal, harto y profundamente en contra del partido, conocerá a O'Brien, un hombre que le brinda la sensación de que en realidad tal vez existe una organización secreta que justamente está tramando la desmantelación del partido. También conoceremos su encuentro con Julia o con Julia, que qué chingón personaje, que era una inteligente y algo hot mujer con la que va a sostener un romance. Pero nota, no se esperen una barata historia de amor cualquiera. Este pequeño tinte de romance en el libro no será lo que usualmente nos esperamos en una historia de amor en algún libro. Ya con ese panorama distópico dibujado, pues uno podría decir: Orwell, ¿qué pedo contigo? ¿Qué cosas más grises? ¿Qué cosas tan deprimentes? ¿Qué imaginación? ¿Un mundo donde la gente está expuesta a discursos de odio? Build that wall. Build that wall. Una vida en la que eres completamente vigilado y hasta parece que se pueden llegar a predecir tus intereses. Google desea usar tu micrófono. Que tengan plenamente identificado tu rostro y que uno se la pase pegado a las pantallas. Y que pareciera que se pretende tener el control sobre algunos de los aspectos de tu pensamiento y conducta. Tu publicación infringe nuestras normas comunitarias. Anécdota no propia, pero una cruel anécdota. Se puede eliminar un post de la portada de Surfer Rosa de los Pixies porque muestra chiquis. Porque claro, a las imágenes de la violencia y sangre se les puede poner una advertencia, pues, de contenido sensible. Pero esta sociedad no va a permitir imágenes con pezones de mujer. Así las cosas. Regresando a la novela, ¿se pueden imaginar el tamaño de pensamiento crítico necesario para poder desarrollar una historia como 1984? Para poder lograr una lectura más profunda del libro, resultaría conveniente conocer quién y qué hay detrás de esta joya de la literatura. Así que vamos a hablar un poquito de su autor y su contexto. Miren, ya de entrada tenemos dos cosas bien pasadas de verde. En primer lugar, haber vivido en uno de los periodos más caóticos y oscuros de la historia de la humanidad llamado siglo XX, y por otra parte haber vivido no una, sino dos guerras mundiales, para que se den una idea de lo que le tocó vivir a la generación del señor Orwell. El autor nació en la India en 1903 y su verdadero nombre no era George Orwell, en realidad era Eric Arthur Blair. Nació en la India porque su padre Richard Blair era un funcionario colonial encargado de la producción de opio en ese país. Siendo todavía un pequeñillo de unos 2 años de edad, regresó junto con su familia a Inglaterra y como era un estudiante destacado consiguió una beca para poder estudiar primero en un instituto que era un internado llamado San Ciprián y posteriormente recibió su educación de nivel secundaria o preparatoria más o menos en el colegio Eton. Ya después de esa etapa de su vida viene otra en la que en cierta medida podríamos decir:
Orwell, sí, yo he sentido algo similar, que es tener que tomar un trabajo que no te guste nada y pues odiarlo. Siendo claros, todos los trabajos que te hagan sentir que estás muerto por dentro pues son horribles. Pero en el caso de Orwell esta situación está elevada a los chingos de potencia, ya que tuvo que viajar a Oriente para incorporarse a la policía imperial destinada en Birmania. Entonces Orwell fue un hombre que criticó al monstruo habiendo conocido al monstruo, porque formó parte del sistema imperialista británico. Y eso no quiere decir que uno no pueda criticar el sistema imperialista británico si no formó parte de él, pero haber vivido todo eso le hizo tomar conciencia de un punto que sería crucial en el desarrollo de su pensamiento, y es que las cosas van mal desde que se adopta una forma de dominio del hombre sobre el hombre. Más énfasis, la cosa no está bien con el dominio de un grupo de personas sobre otro grupo de personas, y menos si eso supone maneras violentas y deshumanas de hacerlo. A raíz de esas vivencias, Orwell escribió algunos textos que exponían lo que vivió. Por ejemplo, está Disparar a un elefante o Shooting an Elephant, que no sabemos hasta qué punto es ficticio o un relato autobiográfico. Pero la historia va de una ocasión en que un elefante rompe la cadena que lo sujetaba y parecía que estaba enloquecido, ya que andaba causando destrozo y medio por toda la comunidad. Su dueño o cuidador, que era la única persona que podía llegar a tranquilizarlo, se hallaba lejos, porque en su afán por atraparlo había tomado la ruta contraria y se encontraba a unas 12 horas del lugar. Entonces se les ocurrió llamar al oficial imperial para que hiciera algo al respecto, aunque realmente el oficial no tuviera ni la mínima intención de lastimar al animal, tuvo que matarlo más bien por presión social. En palabras de Orwell leemos lo siguiente: y fue en ese momento, mientras estaba allí de pie con el rifle en las manos, que capté el vacío y la futilidad del dominio del hombre blanco en Oriente. Percibí en ese momento que cuando el hombre blanco se vuelve tirano, es su propia libertad la que destruye. Harto de todo ese mundo, Orwell regresa a Inglaterra con la firme decisión de ser escritor, no sin antes hacer un experimento muy curioso. Vagabundea algunos días, pernoctó en fondas, se alojó en una casa de huéspedes con espacios compartidos, etc., porque en realidad le interesaba conocer la vida de la clase trabajadora. ¿Quieren tener algunas imágenes de referencia de esa época? ¿Recuerdan el último episodio de la 4ª temporada de los Peaky Blinders? Más o menos por esos años, a finales de la década de los 20, solamente que Orwell andaba en las afueras del norte de Londres. Ya por 1936 la cosa en Europa estaba bárbara, porque el fascismo se estaba extendiendo por el continente, y es como una situación de locos que ahora solamente vemos en las películas, pero en ese entonces era el día a día en la época del autor. Igual en unos 50 años van a decir algo muy parecido a lo que yo estoy diciendo, pero de nuestra época, y es lo más seguro. Orwell, como cualquier persona con un mínimo de sentido común, estaba en contra del fascismo. Ya quizá en esos días se sentía atraído por posturas socialistas. En 1936 ocurre un hito en la vida de Orwell, y es que viaja a España para alistarse a la guerra. Recordemos, momento de Caro versión maestra de Historia Universal. Recordemos que en ese año el gobierno español sufre un golpe de estado, pero además un golpe de estado de éxito parcial, lo cual provoca que estalle la guerra civil. Además, el mundo comienza a meter la mano en el pleito. Por un lado tenemos a la URSS que mete mano, y del otro bando lo hacen la Alemania nazi y la Italia fascista. Todos sabemos que la historia no pintó bien porque España terminó con Franco en el poder y una dictadura tremenda, pero en aquella época Orwell sintió el llamado y el ímpetu de ir a defender la república, y lo hizo con una voluntad de hierro, como un hombre tremendamente convencido y fiel a sus convicciones. Ni siquiera llegó a España por medio de una de las brigadas internacionales que se habían organizado, llegó por su propia cuenta y se unió al Partido Obrero de Unificación Marxista, conocido como POUM. Ah, y dato adicional, porque le da realce, Orwell llegó a Barcelona, llega a Cataluña, que ya de por sí tiene pues su historia y su power, pero bueno, el punto acá es que a Orwell no le podías contar qué estaba pasando en España porque lo estaba viviendo, y no le podían decir que era luchar contra el fascismo porque lo estaba haciendo. Tiene un libro de todo esto y se llama justamente Homenaje a Cataluña. Todo lo que el hombre vivió allí
tejió buena parte de la inspiración que necesitó para escribir 1984 y La rebelión en la granja. Y es que es en España donde le tocó vivir casi que de todo. Incluso estuvo a punto de morirse por un balazo que le rozó el cuello. Y además de eso, pues observó el uso feroz de la propaganda de la época, vive cómo se daban las noticias de lo que estaba sucediendo en la guerra, pero no eran precisamente retratos fieles de lo que él estaba viviendo en la región. También le toca la traición, incluso algo de persecución, ya que el partido al que se había unido, pues llegó a ser acusado de que eran un grupo de traidores. Le toca saber que compañeros suyos habían sido atrapados, torturados y se puede decir vaporizados, que es la palabra que uno encuentra en la novela como sinónimo de desaparición. Es probable que en sus primeros días en España Orwell viviera la idea de, pues bueno, aquí todos somos socialistas, pero después se dio cuenta que todo era algo más complejo que eso, porque había grupos anarquistas, grupos comunistas y esos grupos no precisamente estaban de acuerdo los unos con los otros, entonces era un embrollo más grande. Hay algunas personas que piensan que 1984 es justamente una crítica al comunismo. Más específicamente se cree que era una crítica al régimen stalinista. Esto lo encuentran porque hayan similitud entre la apariencia de Stalin y la apariencia del Gran Hermano, un hombre con bigote. Hay quienes creen que Orwell se pudo haber inspirado en Lord Kitchener, que era un aristócrata inglés de la época de la Primera Guerra Mundial, que en su momento contó con propaganda muy similar a la propaganda del Big Brother en la novela. Por ejemplo, tenía carteles en los que se le observaba mirando fijamente al espectador y con una leyenda que decía "Your country needs you" o "Lord Kitchener te observa", que es justamente la frase que había en los carteles del Big Brother. Lamentablemente, Orwell no pudo ahondar más de viva voz acerca de sus motivos e inspiraciones en 1984, ya que la obra fue publicada en junio de 1949 y él murió en enero de 1950, muy pocos meses después. Lo único bueno es que no le tocó ver cómo usaron o hablaron de sus obras en épocas de la Guerra Fría, y que tampoco le tocó vivir cómo se les ocurrió la idea del reality show basándose en su libro, la verdad. Dejando de lado en quién se pudo haber inspirado para desarrollar la figura del Gran Hermano, lo que a mí me queda claro es que es un libro de una visión mucho más universal, que critica todo régimen totalitarista y que nos describe lo que pueden llegar a ser los atentados contra la libertad de un ser humano. ¿Ven cómo no es lo mismo leer distopías actuales en las que algún adolescente resulta estar al frente de otro grupo de adolescentes y se enfrentan al sistema y además lo vencen? Según yo, no hay punto de comparación. No lo sé, mi opinión. Digo, aún a pesar de todos los años que han pasado desde que se escribió en 1984, hay un montón de cosas que le podemos aprender al libro. Y dentro de lo mucho que le podemos aprender, yo señalaría lo siguiente. Número 1. Hay que poner mucha atención y tratar de ser críticos cuando recibimos información, sobre todo si la fuente parece formar parte de los monopolizadores del micrófono y las pantallas. Recordemos que la historia tiene versiones y que hay que estar muy pendientes al sesgo. ¿Hasta qué punto parece que se puede manosear la historia? Un ejemplo. ¿Recuerdan que hay peticiones formales para que Google incluya a Palestina en sus mapas? Suena muy ridículo, pero escucharon bien, para que incluyan a Palestina en los mapas. Número 2. En 1984 leemos que el partido en el poder trabaja en cambiar el significado de las palabras en pro de lo que conoceremos como neolengua. Eso corresponde a la visión de un escritor que fue consciente de que el significado de las palabras es arbitrario, es decir, la definición no es fija, ya que el significado que se les otorga está sujeto a convención. Por lo tanto, el significado cambia con el tiempo, y podríamos decir que eso es en realidad normal. Lo que nos pone a pensar es si en ocasiones existen intereses en el cambio o tinte que se le dé a una palabra. Tomemos como ejemplo la palabra populismo o populista, que en los últimos años se ha usado en algunos discursos para etiquetar o señalar a quienes son acusados de utilizar las emociones y preocupaciones de los sectores desfavorecidos de la población con el fin de ganar simpatía política. Es decir, se toma populismo casi como sinónimo de demagogia. Verdaderamente la palabra populismo se refiere a las tendencias o aficiones por lo popular, o la tendencia política que expresa interés en defender las aspiraciones del pueblo, pero la connotación negativa de la palabra no siempre estuvo ahí. Independientemente de si uno está a favor o en contra de Obama como político, es interesante escuchar la opinión que dio en su momento acerca del tema.
Chéquense las palabras que se aventó en Ottawa en 2016, cuando él, junto con Peña Nieto y el precioso Justin Trudeau, ofrecían sus discursos ante la prensa internacional. Pueden buscarse el video como Obama, yo soy populista. En resumen, dijo que se tuviera cuidado con andar lanzando la palabra populista a diestra y siniestra a cualquiera que se pronunciara a favor de las necesidades del pueblo, ya que quienes han tomado acciones que dañan a la población y que de la noche a la mañana nos salen con el mensaje de que buscan nuestro beneficio, no deberían de ser llamados populistas, sino más bien cínicos. Número 3. El bello ejercicio de pensar. En el libro, Winston Smith es responsable de un gran crimen, que fue llevar un diario personal, y se trataba de un gran crimen porque implicaba por lo menos dos cosas. Por una parte, tener un registro de lo que acontecía y que no precisamente iba a coincidir con la historia que sostenía el partido. Por otra parte, Winston reflexionaba, plasmaba sus ideas en el diario, y esto tampoco era conveniente para el partido, porque cualquier persona que se ponga a reflexionar y que además desarrolle una postura propia, en algún momento buscará ser fiel a lo que piensa. Sí, este último punto habla acerca del final del libro, así que si no has leído esta novela no quisiera arruinarte la sensación del final del libro. No soy esa clase de persona, así que pueden adelantar 30 segundos a partir de aquí. Número 4. Lo que parece el final no es el final. Y digo esto porque cuando uno termina de leer la novela, se encuentra con un anexo que habla acerca de la neolengua. Pero por la forma en que está escrito, pareciera que ha pasado algo de tiempo entre el momento en que se redactó y los días de 1984. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Habrá ocurrido una rebelión? Pues Orwell nos regaló un espacio para la imaginación y probablemente un mensaje. Las cosas cambian. ¿Para bien o para mal? Verga. Muchas gracias por haber escuchado el episodio del día de hoy. Si no han leído el libro, espero les hayan dado ganas de leerlo. Y si ya lo leyeron, espero le hayan tomado un sabor distinto. Suficiente de Braille. Mi nombre es Caro Escobar, fue un verdadero placer y nos vemos la próxima. Bye bye.